Antes de empezar el vídeo, piensa un instante lo siguiente. ¿Te sientes preparado para afrontar cualquier imprevisto financiero que pueda suceder? ¿Tienes los ahorros suficientes para pagar de un día para el otro imprevistos financieros? ¿Y qué sentimientos te genera pensar en el hecho de tener que afrontar un imprevisto financiero de un día para el otro? En el vídeo de hoy hablaremos de la reserva de emergencia, que es un concepto importantísimo. Y aunque parezca muy sencillo, tener bien calculada la reserva de emergencia que se adapta a tu estilo de vida va a generarte muchísima tranquilidad en tu día a día y te va a ayudar a gestionar mucho mejor tus finanzas personales. Empecemos por entender qué es la reserva de emergencia, porque básicamente el concepto en sí es muy sencillo. Es el equivalente a X meses de tu coste de vida. Aquí vas a tener que calcular cuál es tu coste de vida y después decidir cuántos meses necesitas de reserva de emergencia. Y aquí estarás pensando, esto, JJ, es lo que me decían mis padres de tener un colchón de dinero para imprevistos. Y es que sí, básicamente es esto, pero aquí es muy importante y lo que voy a remarcar en este vídeo es que tienes que calcular cómo de grande tiene que ser este colchón. No puedes tener una cantidad arbitraria, porque los imprevistos suceden y esto es un tema de estadística. Si tienes un coche, tarde o temprano se va a estropear y vas a tener que pagar una reparación. Si vives en una casa y tienes calefacción, tarde o temprano se va a estropear la caldera. Y el hecho de que no te haya pasado nada a día de hoy todavía, no significa que debas pensar que no va a pasar en el futuro, ¿no? Simplemente tienes que calcular las probabilidades de que pasen estas cosas. Cuantas más propiedades tengas, si tienes hijos, etc., más riesgos vas a tener y, por tanto, vas a necesitar una mayor reserva de emergencia. Empezaremos anotando costes como pueden ser el alquiler o hipoteca que paguemos por el sitio en el que vivimos y después los suministros como serían el agua, el gas, la luz, el internet, la tarifa de móvil, etc. Pero aquí es muy importante que no nos quedemos aquí, ya que los gastos menores, como puede ser un café o el bocadillo que comerás cada mañana en el bar de abajo, tenemos que también introducirlos en este papel o en este Excel para tenerlos en cuenta. Estos pequeños gastos van sumando y acaban siendo realmente importantes. Por eso tenemos que anotarlo absolutamente todo. También nos ayudará a anotarlo todo. En futuros vídeos veremos más sobre finanzas personales y veremos cómo controlar bien todos los gastos que tienes. Nos va a ayudar mucho a entender mejor cómo puedes ahorrar más si es que ese es tu objetivo. Ahora ya hemos hecho el paso más importante, que es calcular y saber cuál es el coste de nuestra vida en un mes. Ahora solo nos falta decidir cuál es el número de meses que queremos tener como reserva de emergencia. Aquí los expertos recomiendan que sea de 3 a 9 meses. Y esta cantidad va a depender de nuestro estilo de vida y de los riesgos que tengan nuestra vida y nuestras finanzas personales. Es decir, si somos solteros, si no tenemos hijos, si no tenemos coche, si tenemos pocas propiedades, vamos a tener que afrontar seguramente muy pocos imprevistos comparados con una persona que tenga 5 hijos, que pague una hipoteca por una casa enorme y que tenga 2 coches. Supongo que veis muy bien la diferencia entre estos dos estilos de vida y seguramente tú estés ahí en medio entre alguno de estos dos. Lo que tienes que tener también en cuenta y que va a determinar la cantidad de meses que necesitas como reserva de emergencia es si vas a cobrar el paro o no si te quedas sin trabajo. Esto es algo que nos puede pasar absolutamente a todos en el día más inesperado. Si vas a tener 2 años de paro, va a cambiar totalmente la película, así no vas a tener paro. También, como ya has calculado antes, el coste de tu vida, puedes comparar el coste de tu vida con el dinero que cobrarías del paro y ver si necesitas más ahorros para compensar aquello a lo que no llegue el paro en caso de que te quedes sin trabajo. Pero no todo lo que estamos viendo aquí es compensar el hecho de que te quedes sin trabajo, sino es lo que decíamos al principio, de que también tenemos que tener dinero suficiente para pagar imprevistos, como si se te estropea el coche y tienes que comprarte otro coche al día siguiente por necesidades laborales,
o se te estropea la caldera en pleno invierno y tienes que comprarte otra caldera al día siguiente. Entonces, después de hacer esta reflexión de todos los riesgos que tú tienes, vas a tener que escoger esta cantidad de meses que tienes que tener como reserva de emergencia. Aquí hay cierta subjetividad, porque al final, si tú te quieres sentir más seguro, nadie te prohíbe que te vayas a 12 meses de reserva de emergencia. Esto es algo totalmente válido, porque al final aquí nos importa muchísimo también esta comodidad que tengamos nosotros, esta tranquilidad emocional que también nos va a permitir gestionar mucho mejor nuestras finanzas personales. Y ahora solo nos falta una última cosa, y es decidir dónde colocamos el dinero de esta reserva de emergencia. Seguimos en un país en el que la inflación es muy baja, como podría ser España o cualquier país de la zona euro. Aquí podemos decidir perfectamente colocar esta reserva de emergencia en efectivo. En cambio, si vivimos en un país en el que la inflación es bastante más alta, o si en un futuro empezamos a tener en España una mayor inflación, vamos a tener que buscar inversiones que se adapten a esta inflación. Aquí tenemos que cumplir dos requisitos muy importantes, ya que no nos sirve cualquier inversión. El primer requisito de ellos es que esta inversión tenga una muy alta liquidez. Es decir, tenemos que poder vender esta inversión de un día para el otro. El segundo requisito es que esta inversión tenga muy baja volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Simplemente que fluctúe su valor muy poco en el tiempo. Es decir, que tenga muy bajo riesgo. Esto nos limita mucho las inversiones que podemos realizar y acabaremos básicamente con dos posibilidades. La primera de ellas serían bonos gubernamentales a corto plazo. La segunda posibilidad son también bonos gubernamentales ajustados a la inflación. Estas dos inversiones nos permitirían protegernos de la inflación a la vez que cumplimos estos dos requisitos de una muy baja volatilidad y una muy alta liquidez. Si quieres entender mejor qué es el concepto de la inflación, te dejo aquí un link con un vídeo en el que explico qué es la inflación. Ahora que hemos aprovechado y hemos calculado cuáles son nuestros costes mensuales y qué dinero vamos a decidir dedicar a esta reserva de emergencia, aprovecha para también decidir qué cantidad vas a necesitar en un futuro para invertir en ti mismo, en educación, etc., ya que planificar financieramente todo esto va a ayudarte a mejorar esta gestión financiera y a vivir más tranquilamente. Ahora que tenemos claro esta cantidad de dinero que queremos para la reserva de emergencia, es muy importante que vayamos a conseguir esta cantidad de dinero. Y aprovechando otra vez que tenemos esta lista de tu coste de vida mensual, compáralo con tu sueldo y calcula cuántos meses necesitas de ahorro para ir construyendo esta reserva de emergencia. Si se te va muchos meses, intenta eliminar algún gasto que tengas mes a mes para poder dedicar más dinero a ir construyendo esta reserva de emergencia, ya que cuando la tengas vas a ganar en mucha tranquilidad y esto es algo que vas a acabar valorando muchísimo. Así que te animo a que vayas construyendo esta reserva de emergencia poco a poco y cuanto antes mejor. Y una vez tengas construida esta reserva de emergencia, te animo a que empieces a invertir en bolsa, ya que esto va a mejorar enormemente tu calidad de vida en un futuro. Así que te dejo aquí una lista de reproducción en la que te explico cómo puedes empezar a invertir de un modo muy sencillo.